sabemos específicamente. Ok, nunca sabemos específicamente en qué momento, así que puedas estar acá con nosotros es sumamente importante tanto para el equipo como para ti que te puedas regalar el espacio. Mira, este espacio o parte de lo que ha sido mi historia, como bien te digo, quiero más contarte los aprendizajes, quiero contarte qué ha pasado conmigo durante este tiempo desde que conocí la empresa. Y lo he titulado Aumenta tu autoestima y multiplica tu confianza porque ha sido una de las cosas más valiosas que yo he podido recibir estando dentro de Fusion. Dame un segundito. Listo. Para mí esto ha sido una de las cosas más valiosas que yo he podido percibir estando dentro de esta compañía. Porque te voy contando un poquito. Mira, esta imagen que estás viendo en pantalla soy yo chiquita, no es la IA, es una foto real, ¿sí? Y si te das cuenta, yo tenía como una maña, no sé cómo le dicen en Colombia, pero por lo menos yo tenía una maña como de agarrar empujar mis dientes con mi propia lengua. Y bueno, mi mamá me cuenta que incluso yo desde muy chiquita, estando incluso en la barriga de mi mamá, ella dice, tú naciste chupando dedo. Es decir, yo desde muy chiquita tenía la costumbre, incluso mi paladar tenía la forma de mi dedo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque así, digamos que así viví mi niñez, fui creciendo, eso fue forjando en mí una identidad, fui diciéndome ciertas cosas que, como ya tú quizás te has dado cuenta dentro de este proceso, a veces no nos decimos cosas tan bonitas. Y eso era lo que ocurría conmigo, o sea, no me decía cosas muy bonitas que digamos, vivía constantemente maltratándome, dice, haciéndome juicios a mí misma, de cómo me veía, cómo me sentía y lo que yo percibía de mí misma. Y uno de los primeros aprendizajes que yo tuve estando en este proceso o desde que tuve la oportunidad de conocer esta empresa es este que te quiero regalar aquí. Si una idea o una creencia no le sirve, renuncia a ella. Ninguna ley dice que porque una vez haya creído en algo, tiene usted que seguir haciéndolo para siempre. Y esto ha sido parte sumamente importante de mi proceso, de mis aprendizajes dentro de Fusion, de mi historia, porque fue deshacerme de muchas creencias, ¿sí? Y ya te voy a contar por qué, porque ya te voy a contar de dónde vengo. Y fue elegir que yo podía construir una vida diferente, fue elegir que yo podía tener una vida absolutamente diferente, elegir que de aquí en adelante las cosas que yo creara o decidiera crear para mí iban a ser 100% mi responsabilidad, que esas cosas que me había inventado, que me había dicho, con las que me había maltratado, no eran necesariamente ciertas. Y así comienza mi historia. Esto, ¿de dónde vengo? Estos son mis papás, estos que estás viendo aquí en pantalla. Y si te das cuenta, la lámina está como dividida en dos partes. ¿Por qué? Porque por parte de mi mamá, yo aprendí todo lo que tiene que ver con la estabilidad. Es decir, mi mamá me inculcó que yo tenía que estudiar, que yo tenía que prepararme, que tenía que conseguir un empleo. Mi mamá me enseñó todo lo que era la estructura, el orden, la puntualidad. Y por parte de mi papá digamos que es un hombre mucho más arriesgado en ese sentido, sí tenía esa vena emprendedora, pero hay algo particular con respecto a mi papá y es que él tenía esa vena emprendedora, pero ahí es donde yo hoy doy gracias a Dios y bendigo esta oportunidad que tenemos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque esta oportunidad viene de la mano con un sistema. Y mi papá muchas veces tuvo las ganas, tuvo el deseo, tuvo la iniciativa de emprender, de hacer negocios, de sacarnos adelante con su ímpetu, con su fuerza, pero con eso no era suficiente. Eso hacía que muchas veces era como nadar contra la corriente, era estar muchas veces en muchos aprietos y en muchos problemas económicos, porque él tenía todas las ganas de hacerlo, pero no tenía la información para hacerlo. Y eso es una de las primeras cosas que quiero dejarte hoy, y es que tienes un sistema en tus manos, valóralo, o sea, es dar gracias a Dios todos los días por este maravilloso sistema que ya está probado y comprobado que funciona. Mi papá muchas veces tuvo las ganas de sacarnos adelante y era cometer un error, cometer otro error y era error tras error porque él tenía las ganas y la intención, pero realmente no sabía cómo hacerlo. No tenía un sistema como el que tú y yo hoy tenemos. Y eso hizo
que para cuando llegó la crisis de Venezuela, quizás algunos tienen un poquito más de conocimiento, pero te estoy hablando de aproximadamente 2013, 2014, 2015. Digamos que Venezuela estaba en su máxima expresión de la crisis, crisis económica, política, social y de todo. ¿Qué hizo esto? Que nosotros no teníamos como familia, como hogar, una muy buena estabilidad económica y fue simplemente cuestión de unos meses de un tiempito nada más para que como familia nos viéramos en muchos, muchos, muchos aprietos económicos. Algo que yo rescato de los muchos aprendizajes que me dio mi mamá, yo recuerdo mi mamá era la administradora de una aduana, pero para cuando llegó la crisis de Venezuela, pues evidentemente hubo muchas empresas que fueron expropiadas por el gobierno y entre una de ellas fue la empresa donde mi mamá trabajaba. Quiere decir que fue cuestión de unos días para que incluso mi mamá quedara sin empleo. Y algo que aprendí yo por parte de ella fue que ella me dijo, mira, en esta vida no hay que tenerle pena a nada, ¿sí? Pena da pedir dinero prestado y no pagar, eso sí da pena. ¿Y por qué te digo esto? Porque ella dijo, hay que hacer lo que sea que tengamos que hacer. Y me recuerdo que mi mamá tomó la decisión de que íbamos a, después de que era la administradora de una aduana, me dijo, hay que salir adelante, hay que hacerlo. Nos fuimos a, yo junto con ella desde los 13 años aproximadamente, alquilábamos teléfono en eso que ves allí, es un terminal de pasajeros. Un terminal de pasajeros. Ahí nosotros alquilábamos teléfonos desde que yo estaba aproximadamente como en el liceo, pasé todo el liceo, yo estudiaba y luego me iba a este terminal a alquilar teléfonos con mi mamá. Salía del liceo, me iba nuevamente a alquilar teléfonos allí. Cuando cumplí 17 años, recuerdo que mi mamá me dijo, no puedes pasar toda la vida en este terminal. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión y dije, ok, voy a mudarme, voy a hacer otras cosas. Yo vivía en una ciudad muy chiquita acá de Venezuela, no sé si alguien acá conoce la ciudad de Charallave, pero yo vivía en una ciudad muy chiquita acá de Venezuela y es una ciudad pequeña con dos calles, una calle para arriba y una calle para abajo, y en ese momento yo tomé la decisión de que me iba a mudar a la ciudad. Es decir, yo actualmente vivo en la ciudad de Caracas, pero para ese momento yo vivía en otra ciudad. Y recuerdo, me vine, a los 17 años ya yo comencé a estudiar en un programa de, donde tú estudias y comienzan a pagarte, y eso hizo que a mis 17 años yo ya estaba en un puesto laboral, es decir, yo a los 17 años estaba desde los 17, 18, 19, 20, 21, es decir, a mis 21 años ya tenía 5 años de experiencia laboral, pero hay algo que te quiero contar de esto, y es que yo viviendo todos estos procesos, y intentando las mil y un formas de salir adelante. ¿Por qué? Porque estábamos acá, por lo menos como país, en ese momento fue los años de mayor crisis a nivel económico, político y social, y era como tú sentías que nadabas contra la corriente en muchos momentos, incluso muchas personas de esa época simplemente íbamos al trabajo porque queríamos conservar nuestros puestos laborales, a ver si en algún momento la situación cambiaba, pero realmente los puestos laborales no te permitían como tener un estilo de vida o una calidad de vida que realmente pudieses disfrutar. Y algo que quiero contarte por lo menos de este momento, y es que estando en cada uno de estos espacios, siempre a nivel personal, había como un nivel de insatisfacción, un nivel de desconfianza. Como te conté al inicio, yo venía en ese proceso de no sentirme cómoda conmigo misma. Yo no sé si has conocido personas que tengan este tipo de dentaduras, pero como te comenté al inicio, este fue el resultado de haber chupado dedos durante todo mi proceso de gestación, del nacimiento, y ese fue el resultado, que tenía una mordida abierta, y eso yo no sé si hay cosas que para ti hoy sean importantes que aún te permitan o te limiten en muchos momentos a hacer ciertas cosas, pero para mí eso era una limitante, era no sentir esa confianza de poder ponerme enfrente de una persona, hablarles, de expresarme quizás de la manera que quería expresarme, porque muy en el fondo siempre estaba inconforme o insatisfecha con cómo me veía, cómo me sentía. ¿Y por qué te cuento esto? Porque incluso si ves allí mi carnet laboral, yo imprimía esas etiqueticas, no sé si la estás viendo, pero ni siquiera tiene mi fotografía, porque yo imprimía esas etiqueticas y se las pegaba allí a ese carnet. Y así comencé, incluso seguí avanzando, así se ven los cumpleaños cuando eres empleado. Hoy, gracias a esta oportunidad de negocio, mis últimos 2 o 3 cumpleaños los he pasado en 2 países diferentes, pero así se ven los cumpleaños cuando no puedes elegir. Yo estando allí en mi empleo, yo facturaba boletos aéreos, yo trabajaba en una agencia de viajes en ese momento y yo recuerdo que
era la típica historia de trabajo en una agencia de viajes, pero no viajo a ningún lado, yo solo facturaba boletos aéreos para que otras personas viajaran. Y para mí en ese momento eso estaba bien porque no conocía nada mejor. Y algo con lo que me tropecé cuando llegué a este negocio es que el enemigo de lo bueno es lo mejor y yo sentía que estaba bien, pero realmente porque no conocía nada mejor. Así hice mis pasantías de la universidad, me iba todas las noches, yo trabajaba, yo me levantaba a eso de las 3:30 de la mañana para irme a la universidad, luego para irme al trabajo. Y ahorita te voy a contar hasta dónde me llevó ese nivel de rutina. Yo solo quería una cosa, yo solo quería salir adelante. Yo solo quería generar ingresos suficientes para apoyar en mi casa, para ayudar económicamente a mi mamá y a mi familia. Y no sabía hasta dónde estaba llevando mi salud. Yo solamente tenía un deseo y era el deseo de salir adelante, el deseo de generar más ingresos. Y así comencé digamos que, a andar en ese camino, pero con miedos, con inseguridades, con falta de propósito. Y así es que me consigue Fusion. En el 2015 me dan un sobrecito. Yo siempre digo, da muestras, da stick a probar. O sea, es tu negocio, tienes que hacerlo. Mira, a veces hay personas que me dicen, May, no sé a quién más presentarle el negocio, no sé a quién más hablarle del producto, no sé a quién más hablarle, hacerle una presentación de negocio. Yo le digo, mira, si no estás teniendo ventas y no estás teniendo afiliaciones es porque no estás hablando con la suficiente cantidad de personas todos los días. A mí no me hicieron una presentación de negocio perfecta, simplemente me regalaron un stick de termoté, yo me tomé ese stick de termoté, se hicieron aproximadamente a las 4 de la mañana y yo seguía con energía y yo decía, yo no sé qué es esto, pero yo era adicta a las bebidas azucaradas. Y yo dije, yo no sé qué es esto, pero esto funciona, me gusta como sabe y no fue una presentación de negocio, no fue una degustación de salud, a mí simplemente me regalaron un stick de termoté. Y así llega Fusion a mi vida, se venía un día de éxito muy cercano y yo dije, yo voy a estar en ese día de éxito. Recuerdo que con muchas dificultades a nivel económico, porque honestamente no tenía para estar en ese día de éxito que era en otra ciudad. Para ese momento Fusion se encontraba generando operaciones al 100% en Venezuela. Había oficina física donde podías ir a retirar tus productos. Incluso teníamos fábrica en una de las ciudades de acá de Venezuela. Y yo me voy a este día de éxito y este día de éxito a mí me rompió la cabeza por completo porque era un día de éxito que tenía aproximadamente 1.000 personas. Yo probablemente estaba por allí bien lejos en la última fila, pero yo veía que en la tarima habían personas que las estaban premiando. Habían personas que estaban recibiendo bonos de auto, habían personas que estaban recibiendo bono viaje, que en ese entonces las personas se iban para Disney, había un bono viaje para Disney en ese momento. Y yo decía... Algo ese día cambió dentro de mí porque yo simplemente estaba ahí en silencio, escuchando, observando, y yo decía, estas personas están viviendo en el mismo país donde yo vivo, pero estas personas no están viviendo la misma realidad que yo estoy viviendo. Y a veces, muy probablemente, nos sentimos así, vemos que las personas quizás están teniendo más posibilidades porque este avance y porque yo no, y no tiene que ver con la empresa, no tiene que ver con el país, tiene que ver con nosotros mismos. Y yo decía, la única diferencia entre estas personas y yo es que ellos tienen una información que yo no tengo y ellos están viendo algo que yo no estoy viendo. Yo en mi casa estoy teniendo muchos desafíos a nivel económico, estamos teniendo muchos desafíos incluso para hacer cosas tan básicas como alimentarnos y estas personas están vibrando con una energía diferente, están felices porque se van a un monoviaje, están felices porque están recibiendo un monoauto y yo estoy viviendo en el mismo país. Porque esto a mí, o sea, ¿por qué yo esto no lo estoy viendo? ¿Por qué? Y en ese momento pues comenzó algo dentro de mí. Yo recuerdo que comencé a construir, yo llegué en ese entonces hacer lo que era la construcción del equipo hasta el 2018, que fue cuando la empresa tomó la decisión de cerrar sus operaciones porque ya no podía sostener las operaciones de Venezuela, ya era imposible para la empresa sostener las operaciones acá en Venezuela. Yo había llegado en ese entonces como hasta era un oro, que es actualmente es equivalente como a un líder X más o menos. Y algo sí te puedo decir, y es que para mí en ese momento el cierre de la empresa, más que un cierre económico, aunque yo llegué en ese momento ya había dejado mi empleo, ya había dejado absolutamente todo lo que estaba haciendo para dedicarme 100% a Fusion, para mí esto fue una ruptura más emocional.
Yo recuerdo que yo muchas veces me decían como vamos a hacer, muchas veces me llamaron de otras compañías, que si yo quería volver a hacerlo, que si me quería volver a afiliar. Y yo recuerdo que era no, 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 no me voy a volver a afiliar, no voy a volver a hacer esto. Yo no me voy a volver a decirle a las personas que vamos a construir, que vamos a hacer realidad sus sueños y que luego no pase nada. O sea, yo no quería, yo sentía que las personas habían confiado en mí cuando tú te sientas a hacer un plan de acción y tú le dices y tú miras a los ojos a la persona y le dices, vamos a hacer esto, vamos a salir adelante juntos y que de repente de un día para otro no ocurra nada. O sea, para mí era más un quiebre emocional que incluso financiero a nivel económico. Y yo decía, yo no me voy a volver a sentar con las personas y los voy a mirar a los ojos y les voy a decir, vamos a hacer esto juntos y que luego no ocurra nada. O sea, yo me negaba a volver a pasar por ese proceso. Y algo sí entendí en ese momento, eso fue a punta del 2019, y es que a veces se cierra una puerta, a veces no entendemos por qué ocurren las cosas, a veces sentimos que simplemente nos están ocurriendo cosas difíciles, complicadas, que estamos pasando por momentos que no entendemos, por situaciones que no, que para nosotros no tienen explicación, pero a veces simplemente está ocurriendo esto y es que se está cerrando una puerta para que se te abra un universo entero. Eso fue lo que ocurrió para mí en ese momento. Yo recuerdo que yo estaba negada por completo a la posibilidad de volver a hacer este negocio, de volver a comenzar y que no funcionara. Y fue tanta la insistencia de mi amiga, ella era una socia mía, o sea, es decir, ella era de mi profundidad, pero así como muchos venezolanos migraron, ella se fue a vivir a Perú. Y luego, estando en Perú, me llama un día por teléfono y me dice, May, yo creo que lo podemos volver a intentar. Y yo le decía, no, no lo voy a volver a intentar, ¿sí? No lo voy a volver a intentar, me niego a hacer esto y que luego las personas confíen en mí y que esto no funcione. Y fue tanta su insistencia, por eso hoy yo te digo, si tú tienes una lista de contactos, no te rindas primero porque probablemente yo no fui el mejor prospecto, o sea, yo quizás yo ni siquiera, no, ni siquiera me hicieron la presentación de negocio porque posiblemente mi falta de confianza, mi baja autoestima me hacía no ser un muy buen prospecto. Y para ese entonces yo te digo, o sea, no, no te rindas, no saques a las personas de tu lista porque tú no sabes qué puede ocurrir con cada una de esas personas para que 2 años después, 3 años después te digan, oye, mira, Ernesto, sí quiero hacer este negocio contigo. Oye, mira, Alejandra, tú todavía estás en esa oportunidad de la que me habías hablado. Sí quiero hacer esto contigo. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Pasaron 3, 4 años aproximadamente. Ella me dijo, vamos a hacerlo. Y llegó un momento que ya yo no tenía más nada que perder. Llegó la pandemia, la pandemia llegó en marzo, era septiembre y ya yo había pasado 4 meses en mi casa sin nada que hacer, volviéndome loca entre las cuatro paredes. Y cuando ella me vuelve a hablar de la oportunidad, en ese momento fue como caer en conciencia que yo no tenía nada que perder, ¿sí? Que si me daba la oportunidad de volver a intentarlo, de volverlo a hacer, honestamente no tenía nada que perder. ¿Por qué? Porque ya era pandemia, ya estaba encerrada en mi casa, ya simplemente podía hacerlo a través de un celular, no tenía más nada que hacer. Y esto fue lo primero que hicimos, comenzamos a traer ciertos productos que esto digamos que fue como de manera ilegal porque para este momento yo todavía no me había registrado oficialmente como hoy en día funciona para los venezolanos a través de Colombia, pero para ese momento nosotros trajimos los primeros productos, si te das cuenta, vinieron de Perú, los siguientes productos sí ya vinieron de Colombia, las cajas que tienen etiqueta amarilla vinieron de Colombia ya de manera oficial porque una vez que yo probé me di cuenta que yo ya tenía una cartera de clientes, me di cuenta que sí lo podía volver a hacer y le dije a mi amiga, está bien, voy a darme la oportunidad, voy a volver a hacerlo. Yo me afilié en septiembre del 2020 en pandemia. Y allí comenzó un nuevo proceso, comenzó una nueva construcción. Yo ya sabía que este negocio funcionaba, yo ya había tenido resultados con esta oportunidad de negocio. Incluso ese carro que estabas viendo allí fue uno de mis primeros, digamos que de esos primeros logros, ya después de resolver esas cosas tan básicas por las que yo había entrado. Yo entré en este negocio por generar un ingreso extra, pero he tenido la bendición de poder lograr ciertas cosas gracias a este negocio. Y yo decía, este negocio funciona, o sea, yo tengo la evidencia física de que este negocio funciona. Yo soy producto de este negocio. Y así comenzó este proceso. Me tocó aceptarlo. Para mí fue un momento difícil porque yo hacía el negocio cuando la empresa se encontraba en Venezuela y fue aceptar que esta vez iba a construir de una manera diferente, que estaba comenzando desde cero, que tenía que ser humilde, que tenía que dejarme enseñar, que tenía que dejarme guiar, que tenía que levantar la mano y aceptar que para el momento que yo volví a tomar la decisión de hacer este negocio, el plan de compensación era absolutamente nuevo al plan de compensación que yo conocía. Por ende, fue aceptar
que tenía que volver a construir y algo que también aprendí en ese momento era que iba a aceptar la construcción antes que los placeres inmediatos. Y esto yo siento que aplica para muchas cosas en muchos momentos de la construcción de nuestro negocio, porque a veces queremos disfrutar las mieles del negocio antes de la construcción y eso hace que nosotros vivamos, digamos que nadando contra la corriente, porque es como matar nuestro negocio muchas veces, muchas veces, muchas veces y para mí fue clave en ese momento lo que fue 2020, bueno, el finales de 2020, 2021, 2022, no había ese beneficio, digamos que tanto a nivel económico, no se veía, era como construir, construir, sembrar, 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 sembrar y era como el resultado no cuajaba. Y algo que te puedo decir es que a veces la gente tiene muchas excusas, la gente tiene muchas excusas, te dice no puedo ir al evento porque no tengo tiempo, no me puedo conectar porque no he leído, no puedo hacer esto porque tal cosa, no puedo hacer aquello porque tal cosa. Y hoy quiero decirte que puede ocurrir dos cosas nada más. O puedes tener excusas o puedes tener resultados, pero no puedes tener ambas cosas. Cuando yo comencé a construir mi negocio, yo recuerdo que teníamos que hacer absolutamente todo lo que en muchos países lo hace la empresa. La empresa es quien se encarga de la logística, la empresa es quien trae toda esa paquetería. Aproximadamente recibíamos entre 1.000, 2.000 productos y había que distribuirlos nosotros. O sea, yo, esa era la sala de mi casa y más que una sala de una casa parecía un depósito. Y por el día hacíamos lo que cualquier emprendedor tiene que hacer, prospectar, ofrecer el producto, hacer las presentaciones, salir, contactar a los socios, contactar a los clientes. Es decir, había que hacer todo lo que hacemos todos los funcionarios todos los días. Pero por las noches teníamos que sentarnos a hacer la logística que en muchos países nos hace la compañía. Entonces puedes tener solamente dos opciones. O tienes excusas o tienes resultados, pero no puedes tener ambas cosas. Y algo con lo que me topé en ese proceso, y es que cuando llegué al Líder X, no, al Premier, sentí que ya no podía avanzar más de ahí. Sí, sentí que con la información que tenía, con lo que había aprendido, con cómo me había preparado, no podía avanzar más de ahí. Y ahí fue cuando me topé con este aprendizaje, tus ingresos raramente superan tu nivel de desarrollo personal. Y mejorar cómo piensas y cómo gestionas impacta directamente en lo que ganas. Y eso para mí fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque entendí que solamente iba a construir mi siguiente nivel si me preparaba para ese siguiente nivel, si me preparaba no solamente física, mentalmente, emocionalmente y también a nivel de desarrollo personal. ¿Y por qué te cuento esto? Porque ya viste cómo yo llegué a este negocio, llegué con un nivel de confianza muy bajo, llegué con un nivel de autoestima muy baja, yo me veía al espejo y no estaba contenta con lo que veía, yo me veía al espejo y siempre tenía un juicio, yo me veía al espejo y siempre tenía una crítica. Yo me veía al espejo y nunca estaba conforme con cómo me veía y cómo me sentía. Y eso hacía que evidentemente al momento de yo ponerme frente a una persona y hacerle una presentación de negocio, ofrecerle mi producto, tenía un nivel de confianza y un nivel de autoestima muy bajo. Y te cuento esto porque esto para mí ha sido sumamente clave. Para mí esto ha sido una de las mejores ganancias que yo he podido obtener en este negocio. Nosotros a veces tenemos comisiones que no son necesariamente económicas. Y yo recuerdo que de mi primer año en Fusion, yo decía, posiblemente no estoy ganando más de lo que yo ganaba en mi empleo, ¿sí? Porque yo en mi empleo ganaba muy bien. Y yo decía, yo sé que no estoy ganando más de lo que yo gano en mi empleo, ¿sí? Pero algo yo sí podía reconocer y que en ese año yo no era la misma persona, ¿sí? Yo no era la misma persona. Yo ya podía hacer una presentación de negocio sin sentir que me iba a morir en el intento. Yo ya podía hacer una presentación de negocio sin sentir que me temblaran las manos. Yo ya tenía la confianza, la certeza y la seguridad de que si yo seguía mejorando mi confianza y mi autoestima, iba a poder hablarle de mi producto y de mi oportunidad de negocio a cualquier persona. Y eso para mí fue clave. ¿Por qué? Más por la era en la que estamos viviendo, ¿sí? Nosotros, mira lo que dice abajo, vivimos en la era de la comparación constante, ¿sí? Y las redes sociales nos venden las mejores fotos de la vida de los demás mientras nosotros lidiamos con nuestro propio detrás de cámara. Y yo no sé si algo de esto resuene contigo, pero lo que yo te puedo decir hoy en estos momentos es que pasar de dejar de buscar esa aprobación externa y confiar en nuestro propio criterio, en nuestro propio proceso, nos libera de una manera que ni te imaginas, ¿sí?
Y esto es sumamente importante porque más nosotros que vivimos constantemente rodeados de otras personas que están haciendo exactamente lo mismo que hacemos nosotros y compararnos es lo peor que podemos hacer porque estamos en un proceso que es único, que cada uno de nosotros tiene una historia diferente, un proceso diferente, con heridas diferentes y yo sabía que mis heridas yo tenía que sanarlas, que eran mías, que eran propias y que no podía comparar mi proceso con el proceso de otras personas. Y a veces no entendemos que tenemos heridas que son muy personales, no entendemos que tenemos un proceso que es muy, muy, muy personal y que compararme con el otro simplemente hace que mi propio crecimiento incluso se pueda retrasar. Y para mí esto ha sido fundamental. Todos estos libros que estás viendo acá son de mi biblioteca, son libros que tengo, o sea, que constantemente los tengo en mis manos. He leído muchos más libros en PDF, pero para mí estos son los que han tomado poder. ¿Por qué? Porque son los libros que constantemente puedo repasar, puedo estudiar, puedo revisar. Todos y cada uno de estos libros los he tenido en mis manos, los he leído una y otra vez porque entendí que yo tenía heridas que tenía que sanar, entendí que tenía cosas que debía reprogramar. Yo decía, por lo menos por parte de mi papá, te conté al inicio cómo nosotros incluso constantemente teníamos dificultades para sostener y conservar el dinero. Mi papá sabía generar dinero, pero no sabía cómo conservarlo. Y eso hacía que yo tenía creencias que eran sumamente importantes reprogramarlas porque constantemente en mi negocio tenía resultados y los perdía, tenía resultados y los perdía, tenía resultados y los perdía. Y eso se debe a un patrón incluso a nivel financiero. Es entender que hay ciertas cosas que se escapan de nuestro control, pero que sí podemos controlar el elegir transformarlo. Y eso fue lo que yo hice. Comencé a elegir un proceso de transformación mucho más consciente y así llegué yo a Fusion, pesaba 44 kilos. Pesaba 44 kilos, te dije que me levantaba a las 3:30 de la mañana para llegar al ferrocarril, para tomar un tren, para luego tomar un metro, para luego llegar al trabajo, luego salir a las 5 de la tarde, irme a la universidad, llegar a las 12 de la noche a mi casa, hacer las tareas, volver nuevamente. Yo no sabía cómo estaba destruyendo mi vida, yo no sabía cómo estaba maltratando mi cuerpo, yo solamente tenía las ganas de salir adelante. Yo sabía que quería salir adelante, yo sabía que quería brindarle la mejor calidad de vida a mi familia, yo sabía que quería brindarle la mejor calidad de vida a mi mamá, pero no sabía qué precio, no sabía cuál era el precio que yo estaba pagando, no sabía que existían más y mejores formas de salir adelante, no sabía que existían más y mejores formas de construir un buen ingreso, no sabía que existían otras formas. Y hoy en día yo soy producto 100% de esta compañía, soy producto de la triada de salud física, salud emocional y salud financiera, porque he sido entrenable, he sido moldeable. En muchos momentos donde incluso mi ego ha buscado de jugarme una mala pasada, me he dicho a mí misma, es momento de aprender. ¿Sí? Y yo digo, en estos días yo le contaba a una chica, yo le decía, mira, si yo te contara cuántas veces se me ha caído el rango, yo creo que yo llevo la banda de la persona que más veces se le ha caído el rango. ¿Por qué? Porque hay circunstancias y situaciones de Venezuela que se salen absolutamente de mi control. Y la primera vez que se me cayó el rango, recuerdo yo que estaba como premier y terminé como con 6.000 puntos. Y yo dije, sí, o sea, fue un vacío emocional, o sea, terrible, pero eso me formó. Cada una de las veces que me he caído y que me he vuelto a levantar me ha formado y me ha preparado, porque hay muchas cosas en mi economía que no dependen de mí, que se salen absolutamente de mi control. Y te lo digo porque quizás tú no estás acá en Venezuela, pero yo sé que existen otro tipo de desafíos, existen desafíos emocionales, existen desafíos mentales, existen desafíos físicos, o sea, yo sé que existen un montón de desafíos y te cuento esto porque para decirte que tienes la capacidad de levantarte todas las veces que sean necesarias, todas, absolutamente todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Y esta segunda imagen que estás viendo no es IA, ¿sí? O sea, así me veo yo actualmente, no es IA, ¿sí? Entonces, te lo muestro porque a veces a la gente, o sea, realmente, o sea, es como, me cuesta creerlo y nosotros no somos de esos, o sea, todavía si hay cosas que quizás no puedes ver un resultado en este momento, confía, simplemente confía, confía que también va a llegar tu testimonio, tu transformación de salud, confía en que va a llegar ese proceso de salud emocional, que va a llegar ese proceso de salud financiera, porque ya la promesa está dada para ti, porque ya Fusion te puso todo en bandeja de plata y que avanzar incluso en medio de las dificultades es resultado de no perder de vista lo que anhelamos. Yo cuando arranqué en este negocio yo tenía algo
algo muy claro y es que yo no sabía nada de lo que me iba a pasar, yo no sabía de las cosas que iba a poder disfrutar, pero yo simplemente entré en este negocio por brindarle a mi mamá una mejor calidad de vida, ¿sí? Y hoy ya mi mamá no está, pero yo te puedo decir que tengo la satisfacción que al menos en sus últimos 4 años de vida, yo fui esa persona que pudo darle lo mejor porque fui valiente, porque me arriesgué, porque salí de mi zona de comodidad, porque salí de mi zona de confort, porque hice lo que tenía que hacer, porque yo tenía las ganas y el deseo de salir adelante, de poder ayudar económicamente en mi casa, de poder ayudar a mi familia. Yo entré a este negocio por eso que estás viendo en esta fotografía. Yo entré a este negocio no por todo lo que estoy viviendo hoy. Yo entré a este negocio por poder sentarme en una mesa con mi familia, salir a compartir, tener un desayuno, tener un almuerzo y que el dinero no fuese un problema como pagar. Yo entré a este negocio por eso, no por todas las cosas que hoy estoy viviendo. Y lo que te puedo decir es que no puedes perder de vista lo que anhelas. No puedes perder de vista el propósito o la razón por la que arrancaste en este negocio. O sea, no se te puede perder de vista cuál fue esa chispita que se movió dentro de ti el día que te hicieron la presentación de negocio, el día que viste esto como una oportunidad para ti. No lo puedes perder de vista, porque cuando lo pierdes de vista no tienes fuerza, no tienes gasolina para levantarte todos los días y hacer lo que sea que tengas que hacer. No lo puedes perder de vista. Entonces, ¿qué van a haber circunstancias? Claro que sí. ¿Qué van a haber desafíos? Claro que sí. Incluso mi mamá falleció 20 días antes de yo cerrar mi diamante. Y yo pude haber hecho dos cosas. Quedarme en mi casa, ¿sí? Entendiendo que tengo un proceso que vivir, ¿sí? Pero también entendía que yo le había vendido esto a muchas personas y que esto ya no se trataba solamente de mí. Y fue la fuerza, el ímpetu, las ganas de salir adelante, no solamente ya por mí. Pudiste haber entrado por resolver ciertas cosas, por tener una mejor calidad de vida, pero ya luego haces este negocio por puro propósito. Y fue levantarme y hacer lo que sea que tenga que hacer, ¿sí? Hace ratico acabamos de cerrar un Líder X y yo le decía a la chica que se acaba de hacer Líder X, yo le decía, cuando no estás creciendo, eres egoísta, porque cuando no creces, no le das la oportunidad a esas personas que tú afiliaste de que también crezcan, ¿sí? Cuando tú creces, cuando tú tomas la decisión de crecer y de avanzar, de ser fuerte y valiente, las personas que están contigo también van a crecer. Entonces, eso ha sido parte de hacer esto en equipo, de trabajar. No se trata del rango, incluso se trata de que tú puedas ser esa persona que construya historias de éxito, de que te pongas la camiseta del socio, de que salgas a la calle, a la cancha, que te embarres de pantano, que salgas a construir historias, porque la única forma posible de construir niveles altos es construyendo historias, construyendo familias, cambiándole la vida a las personas que decidieron hacer este modelo de negocio contigo. Hoy en día he tenido la oportunidad de disfrutar 4 bonos de viaje de la empresa, pero te digo que esto ha sido simplemente visión, ha sido pura visión, porque cuando yo recuerdo que iba a calificar el primer viaje de México, yo sabía que yo no podía ir a ese viaje, porque yo sabía que como venezolana yo tenía que tener visa y que además de tener visa, en ese momento yo tenía el rango de premier, además de tener visa tenía que demostrar que yo ganaba más de $3.500 al mes en una certificación de ingresos y por otro lado tenía que demostrar que ganaba más de $4.500 al mes y yo no ganaba eso para ese entonces. Y yo sabía que yo no podía ir a ese viaje, pero yo sabía que era mi deber y mi responsabilidad tener éxito en este negocio. Yo sabía que tenía que crecer, progresar y avanzar porque hay personas que te están mirando, hay personas que te están observando y que es tu responsabilidad crecer, progresar y avanzar dentro de este negocio. Y eso hice. Yo me gané ese bono viaje, pero yo sabía que yo no podía ir. ¿Sí? Al viaje que yo tuve la oportunidad de ir por primera vez fue al de Cacana y tuve la oportunidad también de ganarme el bono auto en el 2024, creo que fue 2020, sí, en el 2024. A finales del 2024 más o menos yo me gané el bono auto, pero yo sabía que yo no podía hacer efectivo ese bono auto. Era pura visión, porque sabía y entendía que era mi deber y mi responsabilidad crecer y progresar dentro de este negocio, ¿sí? Y te pregunto, ¿estás tomando la decisión de crecer? ¿Estás tomando la decisión de avanzar? ¿O estás simplemente esperando a ver que las cosas pasen? Es tu decisión. Y lo dice Gran Cardón.
tanto en su libro de Vendes o Vendes como en su libro de La Regla de Oro. Es tu deber y tu responsabilidad. Es un asunto ético contigo y con tu familia crecer, progresar y avanzar. Y eso fue lo que yo hice. Yo recuerdo que gracias a esta oportunidad de negocio he tenido la bendición de poder disfrutar de 4 autos, porque yo entendí que no se trataba ni siquiera del momento en que me ganara el auto, se trataba de que yo tenía la herramienta, yo tenía en mis manos la herramienta para poder transformar mi estilo de vida. Y el año pasado, a inicios del año pasado, tuvimos la oportunidad de comprar esta camioneta con los ingresos 100% pagados de Fusion. Acá en Venezuela en estos momentos, como para que tengan una idea, no existe eso de las líneas de crédito, o sea, eso aún apenas se está como reactivando. Si quieres comprar una casa, si quieres comprar un vehículo, tienes que pagarlo 100% de contado. Pero lo que te digo es que tú y yo tenemos el mismo negocio y que tú tienes hoy la oportunidad de, no importa en el nivel en el que estés. Yo mi primer carro con Fusion lo compré siendo líder X porque era mi deber y mi responsabilidad transformar la incomodidad que yo tenía en ese momento. Yo usaba transporte público y usaba el metro de Caracas. ¿Sí? Y no es responsabilidad de nadie. Si yo estaba insatisfecha con cómo estaba viviendo, era mi responsabilidad. ¿Y qué cosas tienen que ocurrir para que tú tomes la decisión de crecer, progresar y avanzar? En mi caso, me tuvo que ocurrir una situación en el metro para yo estar molesta, para yo estar frustrada, para yo estar disgustada y ese día decir, es mi responsabilidad. En el momento que eso ocurrió, eso fue como decir un marzo y en junio ya yo había comprado el carro. Fue qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para resolver esta situación? Porque ni tú ni yo somos un árbol, ¿sí? Tú y yo sí tenemos la capacidad de movernos de donde estamos. Y si hoy hay algo en tu vida que te molesta, que te incomoda, que te saca la piedra, tú tienes la oportunidad de moverte de allí, pero tienes que tomar la decisión de moverte, ¿sí? Si hay algo en tu vida que hoy te incomoda, tú tienes la oportunidad de moverte, tienes el vehículo en tus manos. Y hoy, gracias a este modelo de negocio, gracias a ser perseverante, porque yo digo, esto es su pura perseverancia y pura resiliencia, porque muchas veces las cosas no salen como lo planeamos. Aquí nosotros hacemos un plan de acción y de repente cambian las reglas del juego, cambia la economía, cambia la moneda, cambia todo, y de repente ya el plan de acción queda sin efecto. Pero es hacerlo las veces que sean necesarias. Algo aprendí yo de los libros de Gran Cardón y es que esto es como un videojuego, ¿sí? No importa cuántas veces pierda, yo agarro mis fichas y vuelvo a jugar. Y si vuelvo a perder, no me importa, agarro mis fichas y vuelvo a jugar. Esto es como un videojuego. Y no importa, aquí no se van a burlar de ti. Si quizás en la escuela, en el colegio, en la universidad, a veces no nos exponemos, no decimos qué es lo que queremos hacer, no decimos esto yo lo voy a lograr, porque sabemos muy en el fondo que si fracasamos o nos va mal, la gente se va a burlar de nosotros. Va a decir, Alejandra dijo que iba a hacer esto y no lo hizo, pero aquí en Fusion no pasa eso. Aquí tú te puedes poner en evidencia, tú puedes decir yo voy a hacer esto y si no ocurre no pasa nada, agarras tus fichas y vuelves a jugar, ¿sí? Pero ponte en evidencia, exponte, di qué es lo que vas a hacer, qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres construir. Grítaselo al universo, que sea tan fuerte y tan poderoso que no le quede más opción que dártelo. Pero tienes que obsesionarte con lo que quieres, ¿sí? Y no pasa nada si mañana juegas y pierdes, agarras tus fichas y vuelves a jugar, ¿sí? Y esto fue hace exactamente una semana. Cuando yo me gané el bono auto, yo no sabía ni cuándo eso se iba a hacer efectivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, mi código tiene bandera colombiana, yo cobro por Colombia, no me aceptaban por Colombia sacar el carro, no me aceptaban acá en Venezuela que me pagaran desde Colombia. O sea, yo honestamente no sabía cuándo esto iba a ocurrir, pero lo que sí yo tenía claro era que esto iba a ocurrir, ¿sí? Y por eso te digo hoy, agarra tus fichas y vuelve a jugar las veces que sean necesarias, porque se trata de progresar y de avanzar, ¿sí? Hoy en día hay personas del equipo que no se han ganado el bono auto, pero están progresando, están avanzando. Actualmente tenemos 3 carros 0 kilómetros y mañana se va a sacar otro carro. Se trata de progresar y de avanzar. Y si pierdo, agarro mis fichas y vuelvo a jugar, ¿sí? Cuando yo entré a este modelo de negocio, en mi casa teníamos muchos desafíos a nivel económico. Y teníamos tantos desafíos a nivel económico que viajar no era una opción. Viajar era algo impensable, ¿sí?
Yo tuve mi primer pasaporte gracias a Fusion y gracias a este negocio he tenido la oportunidad de estar varias veces en Perú, he tenido la oportunidad de estar en la fábrica, he tenido la oportunidad de ir muchísimas veces a Colombia. O sea, yo digo, ya conozco muchas de las ciudades de Colombia porque gracias a esta oportunidad de negocio yo entendí algo cuando arranqué y era que aquí no había una persona que pudiese guiarme, pero yo tenía las ganas de crecer, yo tenía las ganas de avanzar. Yo he ido muchísimas veces a Colombia, he pasado por todas las trochas de Colombia. ¿Por qué? Porque yo tenía algo claro y era que yo tenía que estar en esos eventos. Yo muchas veces estuve en los eventos gracias a Iván, gracias a Camilo, gracias a la mamá de Iván, gracias a Marisarquis y Humberto, gracias a la doctora Sandra, porque yo les escribía. Yo era como una garrapata, yo les escribía y les decía, ¿puedo ir a tu evento? Y ellos me decían, claro que sí. Y yo iba y me metía en ese evento y me sentaba en la última fila y veía y observaba y escuchaba, aprendía y me devolvía, ¿sí? Porque yo sabía que tenía que pegarme a la gente que tenía resultados. Y eso es a lo que yo te invito hoy. Puedes tener excusas o puedes tener resultados, pero no puedes tener ambas cosas. Si tienes que viajar, tienes que viajar. Si tienes que ir al día de éxito, tienes que ir al día de éxito. Si tienes que ir a la Alumbra, tienes que ir a la Alumbra, porque tienes que estar donde está la gente que tiene resultados. Y entender eso nos cambia la vida por completo, ¿sí? Porque ya luego tu vida comienza a verse de una manera diferente, pero al principio tienes que confiar que si tu patrocinador te dice que es en el evento, es en el evento. Tienes que confiar en esa persona que ya ha recorrido el camino que tú quieres transitar. Tienes que confiar en quienes han tenido la fuerza y la valentía de avanzar con las dificultades, porque te están diciendo que sí es posible, que también es posible para ti. Y esto es lo que te va a ocurrir, esto es lo que te va a pasar. He tenido la oportunidad de ir 2 veces a República Dominicana, a un bono viaje y luego a otro bono viaje. En mi vida yo me imaginaba, ya te dije de dónde vengo, ya te dije del pueblo donde vengo, yo no me imaginaba esto. Sí, yo vengo de un pueblo para arriba, un pueblo para abajo, yo no me imaginaba nunca estar en un crucero. Sí, estar sentada en una mesa con personas que no te podría decir ni cuánto ganan, ¿sí? Porque posiblemente ganan más de 40.000 dólares, o sea, pero eso también te va a pasar a ti. Eso también te va a pasar a ti si perseveras, si agarras tus fichas y vuelves a jugar todas las veces que sean necesarias, ¿sí? Y que nunca pierdas de vista el por qué comenzaste en este negocio, porque eso te va a alimentar todos los días. Te va a alimentar para salir todos los días a accionar, te va a alimentar para hablarle a la cantidad de personas que seas necesario sobre tu producto y sobre tu oportunidad de negocio, ¿sí? Yo no sé por qué tú haces esto. No sé si lo haces por ti, no sé si lo haces por tu familia, no sé qué sea eso que sea tan fuerte y tan poderoso como para que tú elijas moverte todos los días. Pero esto también te va a pasar, ¿sí? Que tú puedas elegir irte 20 días de viaje con tu familia, comprar tiquetes, comprar boletos, ir a pasear y para todas las ciudades que quieras, eso también te va a pasar, ¿sí? Pero tienes que agarrar tus fichas y volver a jugar todas las veces que sean necesarias, ¿sí? El 2025 lo cerramos con nuestro primer apartamento. Yo recuerdo que yo muchas veces yo vivía en una habitación y muchas veces por la noche yo recuerdo que yo veía un video de Fusion, el video que se llama Imagina, y yo imaginaba cosas. Y yo decía, imagínate el momento en el que yo me compré un apartamento con vista a la ciudad de Caracas, donde yo pueda ver la montaña, donde pueda ver los atardeceres, donde, o sea, yo lo imaginaba como algo que iba a ocurrir quizás en algún momento. Y a eso es lo que te invito, a que mantengas vivo tus sueños, porque esa es la gasolina y el motor para que tú te levantes todos los días a hacer lo que sea necesario que tengas que hacer. Y ya te dije cómo llegué a este negocio, con una confianza muy baja, con una autoestima muy baja, mirándome al espejo y sin estar contenta, satisfecha con lo que veía, ¿sí? Posiblemente no siendo el mejor prospecto. Yo sentía que me iba a desmayar. Si yo decía, yo no puedo hacer esa presentación de negocio, yo no puedo hacer esa capacitación. Y gracias a ser producto del producto, dejarme guiar al 100%, yo soy producto de la web, yo soy producto de los libros, yo soy producto de este sistema educativo. Y gracias a este sistema educativo he podido estar en cada uno de estos espacios que incluso en algún momento yo veía a las personas que estaban en este negocio cuando yo comencé y yo decía, wow, ¿cómo hacen lo que hacen? Tienen mucho talento.
¿sí? Porque yo no me veía capaz, pero algo sí tengo yo, y es que tengo disciplina. Y fue hacerlo un día sí y al otro día también, un día sí y al otro día también, un día sí y al otro día también. Y no había forma y manera que no me volviera muy buena presentando la oportunidad de negocio, haciendo capacitaciones, haciendo plan de acción, porque elegí hacerlo un día sí y al otro día también. Yo no sé qué sea eso que hoy a ti te cueste, pero lo que sí te puedo decir es que si lo haces un día sí y al otro día también, no va a haber forma y manera que te vuelvas muy bueno, ¿sí? Y ahí estaba, enfrente de 1000 personas contando mi historia. Luego en el día de éxito, no sé, habían creo que 2500 personas. Luego en la última fotografía habían aproximadamente 1000 personas en un mastermind. Es hacerlo un día sí, el otro día también, porque no va a haber forma y manera que no te vuelvas muy bueno. Y gracias a que nunca me rendí, porque retos he tenido, si yo me pusiera en estos momentos a contarte todos los retos y todos los desafíos que hemos tenido, aquí amanecemos. Pero lo que quiero decirte es que yo sé que tú tienes tus propios retos, yo sé que tú puedes tener tus propios desafíos dentro del negocio, pero también te puedo decir hoy, no te rindas, ¿sí? Sé fuerte, sé valiente y elige hacer tu negocio un día sí y al otro día también. ¿Por qué? Porque no va a haber forma y manera que no tengas el resultado. Y gracias a no haberme rendido, hoy esta visión cada vez toma más forma, ¿sí? Es una visión que cada vez está tomando más forma, que cada vez está tomando más forma. Entonces, eso también te va a pasar a ti, que tengas eventos en ciudades enteras que sean tuyos, que sean de tu equipo, que sean de tu organización, eso también te va a pasar a ti, pero tienes que perseverar. Y esto es lo que hemos declarado como equipo y como organización, y es que estamos hoy, en estos momentos estamos en gira por varias ciudades de Venezuela, y te digo, o sea, quizás ya existen estructuras creadas en tu país, pero es que salgas a moverte. Sí, muévete a otro distrito, a otra ciudad, a donde sea que te tengas que mover, ¿sí? Pero al éxito le gusta la velocidad. Y cuando te pones en velocidad, cuando te pones en acción, vas a construir todos los resultados que quieras. Y te dejo este mensaje para finalizar, y es que la confianza no aparece sola, se entrena todos los días, porque ya te dije, yo no tenía confianza en mí misma. Yo veía a las personas a mi alrededor y las veía más talentosas. Yo decía, wow, o sea, ¿cómo lo hacen? Porque no confiaba en mí. Pero hacerlo todos los días, un día sí y el otro día también, hizo que mi confianza cada día fuese aumentando y aumentando y aumentando. Y eso es lo que va a ocurrir, ¿sí? Que si haces tu negocio todos los días, el resultado, por consecuencia, va a llegar. Así que bueno, voy a estar aquí. Jessy me dijo que cualquier cosita al final unas preguntas, así que yo con todo gusto voy a estar aquí unos minutos más. Wow, definitivamente buenas noches, qué linda esta historia, muchas gracias, Macaulay, por contarnos, por conectarnos con tu corazón. Me quedo con muchas cosas, muchas, ¿cierto? Perseverancia, obviamente retos que todos vamos a estar viviendo. Los retos de ahorita no son los únicos, vienen muchos retos más, pero me quedo, me encantó eso. Vuelve a agarrar tus fichas y vuelve a jugar. O sea, simplemente es perseverancia, perseverancia, nunca soltar. Como tú dices, definitivamente es darlo todo, ¿sí? Porque si lo hacemos afuera para otras personas, para una empresa o para miles de situaciones, porque aquí no, si es para nosotros, si es para nuestra familia. Y lo lindo también que tú decías, que ya no se vuelve solo para nosotros o nuestro círculo, sino para todas las personas y todas las vidas y las familias que estamos impactando. Así que gracias, gracias, gracias por esta historia, gracias por todas las enseñanzas. Quiero preguntar si alguien quiere preguntar algo para que le hagan la pregunta a nuestra diamante, alguna duda, algo sobre Venezuela, quieren aprovecharla, o algún agradecimiento, alguien quiere dar algunas palabritas que quieran compartir. Bueno, yo sí Pero- quiero agradecerle, muchísimas gracias, Kelly. O sea, me tocaste. Ay, como que me cacheteaste por allá un montón de cosas y te agradezco esa historia. O sea, me inspiró demasiado, me tocó demasiado y mil gracias por este espacio, por darnos ese espacio a todos nosotros. Con todo gusto. Gracias, mi Aleja. Bueno, si no vamos a hacer preguntas, yo de pronto sí quiero hacer una, yo sí voy a aprovechar. Yo Yo también soy de iba a las que decir, a ver, digo, que si no iban a aprovechar mi líder, yo también iba a preguntar algo. bueno, aproveche, Aleja, hágale, A porque el ver, que más pregunta aquí es el que más crece yo también. sí voy a hacer una pregunta a mi diamante y es...
A mí me llegan muchos clientes por TikTok de Venezuela. Se me conectan así y los dejo perder porque no sé cómo llegar hasta allá. O sea, no sé cómo llevarles el producto desde acá hasta allá. Ya, mira, si tienes la opción, por ejemplo, nosotros actualmente tenemos una opción con un enlace con una empresa de envío. Es decir, tú le puedes tener, por ejemplo, al cliente le puedes tener un casillero, muy similar como a Estados Unidos. Por ejemplo, si va a cualquiera de las ciudades de Venezuela que sean lejanas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que algunas personas, si tienen, por ejemplo, familiares, algún tipo de contactos o algún tipo de enlace, se les hace más fácil, por ejemplo, si están en algunas ciudades fronterizas. Pero cuando ya no estamos hablando, por ejemplo, de alguna de las ciudades fronterizas, sino que el producto vaya a cualquiera de las ciudades de Venezuela, es decir, del centro, el occidente, el oriente, hacia allá, son ciudades mucho más lejanas a las fronteras con Colombia. Entonces, en ese caso, si tú puedes colocar los productos a través de esta empresa, de esta paquetería, tú le creas al cliente un casillero, le creas un usuario en esta empresa y tú le puedes colocar su producto por allí. La única diferencia, por ejemplo, en ese sentido es que nosotros, por ejemplo, en mi caso, te hablo de mi equipo, de mi organización, manejamos una lista de precios que incluye, es muy similar, como decir, a la de Estados Unidos, más los envíos internacionales, ¿sí? Entonces, esta lista es diferente porque te permite a ti cubrir todos los costos y también la facturación. No es lo mismo, por ejemplo, ustedes que facturan estando desde Colombia, ¿sí? Que tú facturas los productos estando desde allá, desde Colombia, que los que facturan estando acá en Venezuela, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que pagar las comisiones de las tarjetas, los intercambios de moneda, todo eso, ¿sí? Más o menos para que tengas una idea, porque a veces las personas es como, oye, pero no entiendo por qué la lista de precios es diferente. Es diferente porque, por ejemplo, si tú vives acá en Venezuela, tienes que pagar comisiones del 3% sobre las tarjetas y tienes que pagar los intercambios de moneda al momento de facturar, que va a ser diferente, por ejemplo, si tú facturas el producto estando en Colombia, ¿sí? Eso va a ser diferente y por eso la lista de precios es diferente. Esa sería cuestión de que puedas ingresar al canal. Tenemos un canal, tú puedes ingresar allá al canal y puedes verlo, el precio que le vas a ofrecer al cliente, que ya incluya todo, ¿sí? Y tú le pagas el envío hasta que el cliente simplemente vaya a la agencia que le quede cercana a su dirección y retire su paquete. Mi diamante, tres preguntas. Primera, ¿cuál es la empresa de los casilleros? Porque desconozco. Ajá. Yo se Perdón. lo mira, tenemos un PDF, yo se lo puedo mandar a Jessie Porfis. y ella les comparte el PDF tiene todo, dice la empresa donde le vas a crear el casillero, dice cuáles son las ciudades a donde llega el paquete, tiene todo. Y en el canal están los precios. Ok, bueno, ya antes ahí está lo del canal. Y la tercera es, ¿la persona me consigna a mí la plata? En este caso sí, Ok, porque acá en Venezuela muy pocas personas disponen de tarjetas, las tarjetas solamente pueden ser Visa o Mastercard para poder facturar en la plataforma de Fusion. Entonces, en este caso, la persona no puede hacer un efecto y no puede hacer nada de eso que existe en Colombia. Es decir, la persona solamente puede o tener una tarjeta que sea Visa o Mastercard o consignarte el dinero a ti. listo. Entonces, muchísimas gracias, mi diamante. Entonces, pendiente de que a Jessica nos la regale. Gracias. Vale, vale, yo se las comparto. Muchas gracias. A ver, mi Ginette y Nati. Hola, 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 ¿cómo estás? No, pues básicamente, Macaulay, la verdad, creo que ya es la segunda vez que te escucho, la primera vez presencial en Bogotá y ahora aquí. Y no, yo creo que iba a hacer la misma pregunta de Aleja, ¿sí? Porque hace rato estaba tratando de buscar a alguien allá en Venezuela para saber cómo se hacían, porque también me llegan personas de Venezuela y uno como que, ¿qué hago? ¿Qué hago para hacerle llegar los productos? Entonces queda uno como muy perdido y era básicamente saber la misma información que Alejandra, ¿sí? Para uno por lo menos lograrlos, pues como tener ahí en contactos y mirar a ver, para no perder Sí. esos contactos de Venezuela. Sí, pueden hacerlo de esa manera. Ojo, a veces para el cliente, por lo menos en este caso, acá hay estructuras, por ejemplo, de un diamante de Perú. ¿Qué hacen ellos? No se mueven mucho con el cliente preferente, sino más que todo con la afiliación, porque a un socio va a ser de una manera diferente, porque al socio tú le enseñas un paso a paso y el socio sí va a saber hacer ese paso a paso. ¿Por qué? Porque tú se lo vas a enseñar y simplemente va a ser un paso que va a ejecutar una y otra vez, va a trabajar su negocio con inventario y lo que hace es que todo lo que va vendiendo durante la semana va haciendo su reposición de inventario.
el socio que está acá, tú sí le dices cuáles son las cuentas bancarias que debe abrir para poder facturar en su negocio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Para, por lo menos las personas que están en otros países, es mucho más viable tener un socio o una estructura de negocio que tener clientes preferentes, porque tendrás que hacer todo este procedimiento por cada uno de los clientes. Incluso nosotros no hacemos envíos de menos de 5 productos. O sea, nosotros hacemos puros envíos de más de 5 productos, incluso paquetes mucho más grandes. Entonces, más o menos como para que tengan una idea, no todos los clientes quieren esperar el tiempo a que le llegue el producto. Aquí normalmente la gente que trabaja con inventario le entrega el producto a más tardar 1 o 2 días al cliente, ¿sí? Entonces, para ustedes debe funcionar muy similar a, por ejemplo, como lo hacen los de Perú, y es que tienen, o sea, la visión está más en el socio que incluso en la venta del producto, por ejemplo, cuando va a este tipo de ciudades que son más lejanas, porque, por ejemplo, el oriente de Venezuela es lejos, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú tienes un socio es distinto. ¿Por qué? Porque ese socio ya aprende a trabajar con inventario y ese socio puede entregar los productos a sus clientes de manera inmediata. Ok. Nati, espere que Nati va a decir, había alzado. Nati, vas a preguntar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, Eh, Nati y Aleja, continu- profe. Hola, hola, buenas. Continuando con la pregunta de Aleja, que tú le dices que a nosotros nos consignarían el dinero, ese dinero entraría en dólares. Y pues, ¿cómo sería la consignación en ese caso? Mira, ahorita existen muchas formas de cómo la persona puede, por ejemplo, hacerte llegar el dinero, porque, por ejemplo, nosotros acá en Venezuela utilizamos mucho Binance, USDT. Entonces, ¿qué hace esa moneda? Que básicamente esa criptomoneda tú la puedes intercambiar por cualquier otra moneda. Es decir, tú lo que haces es como una billetera y tú lo que haces es un aplicativo, tú lo que haces es cambiar la moneda y, por ejemplo, yo del USDT o de esa criptomoneda, yo puedo enviarte pesos colombianos. ¿Sí? Es como en ese sentido, pero ojo, no todas las personas saben hacerlo. Por eso te digo, va a depender también mucho de qué tipo de cliente o a qué tipo de persona le estás llegando o ofreciendo el producto o la que te está viendo, porque puede ocurrir que existan personas que te digan, yo solamente manejo bolívares, ¿sí? Y Ok, también, gracias. sí. Me aleja. Dale. Mi líder, tocaste algo, mi diamante, es con el socio. A mí también me han llegado personas para asociarse y hasta ahí me quedo porque yo les he dicho que tienen que asociarse por Colombia. Y entonces me dice, no tengo papelería de Colombia, no tengo pues el permiso de permanencia, no tengo nada de Colombia porque nunca he ido a Colombia. Y entonces yo soy como, "¿Mm? ¿Qué hago?" No, en este caso nosotros tenemos digamos que un apartado, igual por la bandera colombiana, pero tenemos un apartado únicamente para venezolanos. Entonces la persona tal cual donde tú colocas la cédula de ciudadanía y vas a colocar la cédula venezolana, donde colocas el número de teléfono, hasta hace poquito estuvimos haciendo pruebas para poder colocar el +58 de Venezuela, pero las pruebas no fueron favorables y tuvimos que quitarlo otra vez. Bueno, está todavía Fusion en ese proceso para que se puedan validar los números de teléfono por acá por Venezuela. Mientras tanto, donde mismo tú tienes el +57 de Colombia, ahí colocas el número de Venezuela sin el cero que lleva adelante. Mi líder, perdón. O sea que lo afilio por Colombia con su Correcto. cédula de Venezuela y su Mm, teléfono de Venezuela sin el cero. correcto, exactamente ¿Y así. dónde le pagan? ¿Y cuáles son los papeles y cómo se meten los papeles a diferente como uno? Ajá, en el PDF está también cómo se manda el correo, no lo mandas a la ruta colombiana, sino lo vas a mandar a un correo que se llama documentación.venezuela@fusion.net. Es uno similar al de Colombia, pero es solo para Venezuela, ¿sí? Entonces tú lo vas a mandar por allí con sus datos de Venezuela, con su dirección de Venezuela. Hay 3 opciones para que las personas puedan comisionar. La primera es que la persona pueda comisionar a través de PayPal. Es como la que menos recomendamos, incluso particularmente en el equipo casi nadie la usa. Esta la recomendamos más que todo, por ejemplo, si existe una persona que sea venezolana, que esté indocumentada, que viva en Chile, en España, en otro lado y que cobre por PayPal, ¿sí? Pero no la recomendamos, por ejemplo, nosotros acá los que estamos en Venezuela. La segunda opción es la de cruce de comisiones Venezuela, que es la que más utilizamos hasta que la persona pueda viajar. La persona va a poder aplicar el saldo total de sus comisiones a cualquier orden o pedido. No necesariamente tiene que ser propio, sino se lo puede aplicar incluso a una afiliación, a un cliente preferente. O sea, tú aplicas tu saldo a quien tú quieras, ¿sí?
tú aplicas tu saldo como tú quieras. Y la última opción es que la persona ya una vez que tenga la oportunidad de viajar, puede ir a, por ejemplo, a Bancolombia con su pasaporte vigente, es decir, la persona no puede entrar a Colombia de manera ilegal o informal, tiene que entrar a Colombia de manera legal, tener su sello de permanencia y todo esto, y con su pasaporte va a cualquiera de las entidades bancarias allá en Colombia y solicita Fusion una carta de presentación. Con el pasaporte y la carta de presentación le abren la cuenta bancaria. Listo. Súper, muchas gracias. Y ve, aprendimos muchas cosas nuevas. Definitivamente, gracias, gracias, mi amante, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, por todo lo que nos enseñaste hoy. Vamos a tomarnos una fotico contigo. Pero a ver, ¿quién está desde el Ginette? Cuéntame. Una preguntita apenas. Macari, ¿será que esta información también de lo de todo de la afiliación y lo que les estabas diciendo con Aleja, también nos las mandas allí en la otra información? También viene ahí, para uno Sí, tener claro. ¿Sí? sí, se la voy a mandar. Ya va. Tengo un Gracias. mensajito, un texto resumen y les mando el PDF y el link del canal. Ok, gracias.